Buenas tardes a todo el público. Estamos por iniciar en nombre de Aritac este webinar eh, tan sonado. El título es ¿Estás preparado para tu retiro? Y tenemos a nuestra experta aquí con nosotros, ya nos está esperando para iniciar con muchas ganas en este miércoles con frío. Nuestra experta, la contadora Norma Eugenia Robles Ulloa. Ella es licenciada en Contaduría Pública. Tiene una certificación general en Contaduría Pública y en especialidad fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores. Tiene una acreditación para dictaminar en materia de Seguro Social e Infonavit y pertenece a los siguientes colegios y asociaciones, que es Colegio de Contadores Públicos de Baja California AC, la Academia de Estudios Fiscales AC, la Asociación de Profesionistas de Compliance AC, y algunas principales conferencias y cursos impartidos por ella son cursos en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización para obtener y renovar la acreditación para dictaminar en materia de seguro social en los colegios de contadores públicos de Baja California, Mexicali, Hermosillo, Campeche, Oaxaca, Morelia, La Paz, Ciudad Juárez, Chiapas, entre otros. También ha sido panelista en el 8º Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, AC. También ha sido ponente en el primer y segundo Congreso Virtual Internacional de Compliance de la Asociación de Profesionistas de Compliance. Y entre otras actividades que ella ha tenido, ha sido nominada para recibir el galardón Forjadores de México, Mujer Líder 2020. Muchas felicidades. Entregado por la Fundación Cultural de Forjadores de México, AC, y de mujeres valiosas de todo el país. Y también tiene más de 25 años de experiencia en seguridad social y capital humano. También es socio de la firma de Robles, Ulloa y Asociados. Y bueno, con esta bienvenida y con esta presentación, una gran trayectoria y sobre todo experiencia, mucho conocimiento, los dejo entonces con nuestra experta, la contadora Norma Ulloa Robles. Buenas tardes a todos. Entiendo que ya se mira bien la pantalla y ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de este tema tan importante que es el tema de nuestro retiro, si estamos preparados para nuestro retiro, y se convierte en un tema fundamental cuando ya vamos avanzando de edad, ya estamos muy cercanos a la edad de irnos a descansar después de muchos años de trabajar. Ese tema, vamos a ver un poco de antecedentes y vamos a platicar también, nos vamos a centrar básicamente en lo que es las pensiones conforme a la ley 73 y hacer un comparativo sin entrar a la parte técnica de cómo se calculan las pensiones de la ley 97, nada más para saber cómo estamos los que nos vamos a pensionar con la ley 73 comparados con los que se van a pensionar en su caso con la ley 97, y para que concluyamos que pues efectivamente somos afortunados los que nos vamos a pensionar con esta ley del 73. Cualquier duda que tengan, lo pueden, ya lo comentó Diana, lo pueden mandar al chat de preguntas y respuestas y al final trataré de dar contestación a cada una de ellas. Como antecedentes tenemos que el sistema de pensiones nace en la ley del Seguro Social en el año de 1943. Desde ese entonces, desde 1943, la edad de pensionarse era a los 65 años. Sin embargo, cuando nace la ley del Seguro Social y nace este sistema de pensiones, pues la esperanza de vida de los mexicanos no superaba los 45 años. Es decir, México no tenía gastos de pensiones en el año de 1943. Y entonces, pues finalmente todo el ingreso que recibía el instituto se enfocaba a darle atención médica a la población sin tener gastos de atención médica a pensionados. Como teníamos en 1943 y más o menos hasta 1960, teníamos una tabla poblacional bastante
beneficiosa en cuanto a la cobertura que se tenía que hacer en gastos médicos, pues se estableció un sistema de pensiones bastante beneficioso que básicamente estaba basado en las cotizaciones de los asegurados. Es decir, si yo cotizaba, podía llevarme una pensión bastante atractiva y esa era la regla para las pensiones. Entre más cotizaba, más alta estaba mi pensión. Este sistema de pensiones en donde entre más cotizo, más alta es mi pensión, era sostenible o es sostenible siempre y cuando tuviéramos una fuerza laboral suficiente para poder sostener a esa población de pensionados o jubilados. En la tabla que ustedes ven en la presentación podemos ver cómo se ha modificado la esperanza de vida de los mexicanos. En 1943, más o menos, la esperanza de vida era de 48 años como máximo para las mujeres, 45 para los hombres, y se estima que para el año 2050 la esperanza de vida estemos alrededor de los 83, 84 años para las mujeres, 80 años para los hombres. Esto significa que en 1940, como ya lo comentamos, México no tenía gastos de pensiones. Ahorita, o más bien para el año del 2050, en donde la población ya va a tener más o menos una esperanza de vida de 84 años, pues México tendrá que gastar de los 65 años hasta los 84 años pagando pensiones y dándole atención médica a esa población de la tercera edad. Y entonces vemos cómo es que los gastos para esta población en este rubro, pues se han venido incrementando de manera importante para la institución, y es cuando se hace un alto y dicen, bueno, México estará preparado para hacerle frente a estos gastos de los pensionados, en donde en 1943 no gastaba, pero vamos evolucionando, vamos avanzando en la tecnología y demás, y resulta que la esperanza de vida ya se incrementa y yo voy a tener que hacer gastos alrededor de 20 años por cada pensionado. Pues entonces se hace la reflexión y es cuando viene la necesidad de hacerle un cambio o una modificación a nuestro sistema de pensiones. Ahorita en el 2020 la esperanza de vida para las mujeres es de 77 años, los hombres 71. En todas las estadísticas siempre el hombre tiende a vivir menos, las mujeres vivimos más. Y bueno, entonces, por ejemplo, ya de los 65 a los 77 años, alrededor de 12 años, pues el Seguro Social estará haciendo gastos de gente pensionada. Los recursos existen, eso sí, nos tienen nerviosos los sistemas de pensiones porque no sabemos si México le va a poder hacer frente a estos gastos, pero bueno, la realidad es de que ya se le hizo una modificación al sistema de pensiones, que es el sistema de pensiones de la Ley 97, que lo vamos a ver así muy general. Ahora, este sistema de pensiones en donde entre más cotizo, más alta es mi pensión, es sostenible, como ya lo comenté, siempre y cuando haya una población cotizando para efectos de seguro social, y esa población va a ser la que va a estar sosteniendo a los pensionados. Las tablas poblacionales en México se han venido modificando, así como se modifica la esperanza de vida, también se modifican estas tablas poblacionales, y es donde vemos si efectivamente México va a poderle hacer frente a estos gastos de pensiones. Estas tablas poblacionales que ustedes las pueden ver en la pantalla, pues vemos cómo es que en el año 50, una tabla poblacional de color verde, es una pirámide perfecta en donde finalmente la población infantil es la parte de abajo y la población de mayor edad
es la población en la parte de arriba y vemos como la población de mayor edad es la de menos cuantía. Por lo tanto, este sistema de pensiones era sostenible porque teníamos una fuerza laboral que le hacía frente a los gastos de los pensionados. Sin embargo, conforme vamos avanzando en los años, pues se baja la natalidad y se aumenta la esperanza de vida. Por ahí todos sabemos, todos conocemos, los de nuestra generación, el programa aquel que se hizo para controlar la natalidad con el lema de la familia pequeña vive mejor. Y entonces vemos cómo a partir del año de 1980 más o menos es que se reduce de manera drástica la población infantil y empezamos a engrosar nuestra población en la edad, empezamos a engrosar estas tablas poblacionales en edades ya de mayores de edad, en poblaciones en donde se le conoce como población económicamente activa, pero también se empiezan a engrosar aquellos rangos de población donde ya empezamos con los temas de las jubilaciones y pensiones. Y entonces, esto nos indica que, bueno, va a llegar y de hecho está estimado que para el año del 2050, la población o las tablas poblacionales ya contemplen rangos de poblaciones de hasta 100 años. Estas tablas poblacionales se hace el análisis y bueno, es también lo que concluyen donde tenemos que hacer una reforma al sistema de pensiones. También es importante comentar que como país, solo el 5% tiene un plan de retiro que ya lo tiene en operación, independientemente de lo que pueda estar haciendo a través de las AFORES o a través de las cuentas de retiro. Solo el 5% de los mexicanos tenemos un plan de retiro ya activo. Más del 40% de los mexicanos ni siquiera han empezado a ahorrar para su jubilación. Y bueno, sabemos muchas veces que por conocidos, por antecedentes familiares y demás, que las pensiones no son suficientes económicamente para hacerle frente a los gastos que se vienen cuando ya estamos en la tercera edad, en donde ya tenemos gastos médicos de mayor cuantía por el tipo de enfermedades que padecemos en esa edad, en donde a diferencia de un infante, en donde básicamente la atención médica se reduce a una atención médica preventiva, que son vacunas de sarampión, viruela, etcétera, comparadas con enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión, etcétera, en donde ya el costo de las enfermedades es más alto. Y entonces sí es importante que independientemente de lo que estemos haciendo, de lo que se esté haciendo a nivel país, pues también nosotros hagamos algo de manera personal en el tema de nuestro retiro, porque las pensiones no son suficientes para hacerle frente a esos gastos, a menos que podamos planear nuestra pensión, y que ahorita lo vamos a ver también ese punto. La esperanza de vida, como ya lo vimos, se ha aumentado de manera importante. Pasamos de 45 años en 1943 ya se estima hasta alrededor de 80 años para el año 2050. Esta esperanza de vida se incrementa, pero esto hay que diferenciar entre, oye, ¿quiero vivir más años? Sí, pero ¿con qué calidad de vida quiero vivir esos años adicionales? No es lo mismo cantidad que calidad. Y entonces sí es importante que, está bien, tenemos una esperanza de vida mayor, pero entonces vamos planeando para darle una calidad de vida mejor a esos años. Consideramos que, y bueno, es un tema complicado, pero
sí sabemos que el llegar a la tercera edad no es algo sencillo. Incluso hay ocasiones en donde la persona no puede valerse por sí misma y bueno, hay gastos importantes que se tienen que hacer. En el tema del sistema de pensiones, pues sí, se tienen que tomar medidas tanto a nivel país. Las pensiones conforme a la ley 73, pues finalmente ya dejaron de tener, ya no subsiste ese sistema de pensiones. Existe nada más para aquellos que dejaron de cotizar antes del 30 de junio de 1997. Para los nuevos cotizantes, que es a partir del 1 de julio del 97, pues tenemos el sistema de las AFORES. Y este sistema que lo importamos de Chile, porque fue Chile quien empezó con el tema de las AFORES, ya vimos que ese sistema de pensiones no funcionó. Ya hay intenciones de modificar este sistema de pensiones, pero no se encuentra la fórmula ideal para poder asegurarle a los próximos pensionados una pensión digna. Y bueno, sí hay que tomar como país algunas medidas, pero también en lo personal tenemos que hacer algo, considerando que pues las pensiones en algunos casos no son suficientes. Y bueno, les comentaba, hay que tomar algunas medidas en el tema del país o las medidas que pueda tomar México en las reformas a los sistemas de pensiones. Pues ahora sí que nosotros no podemos involucrarnos mucho, pero sí en el tema de lo que podemos hacer en lo individual. Y ahorita vamos a ver ese tema, ¿qué podemos hacer nosotros para planear nuestra pensión? El sistema de la ley 73 es un sistema de reparto, se le conoce como un sistema de reparto, en donde la regla básica es a más tiempo de cotización, más alta es mi pensión. Entre menos tiempo de cotización, pues es menor mi pensión. Y este sistema también se le conoce como un sistema solidario porque, ya lo comentábamos, este sistema funciona y es sostenible siempre y cuando exista personas que estén pagando el seguro social y a través de esos pagos pues se van a financiar las pensiones de los jubilados. Como vimos que es un sistema como México determinó que ya no era un sistema de pensiones sostenible por el cambio en la esperanza de vida, por el cambio en las tablas poblacionales, es que se hace la reforma de 1997. Y esta reforma es un sistema, se le conoce como un sistema de pensiones de capitalización, en donde básicamente este sistema es individualista, es decir, yo ahorro para generar mi pensión y elimina todo principio de solidaridad. Es decir, no necesito que alguien esté cotizando para generar mi pensión. Yo ahorro y la regla es bien sencilla. Entre más ahorro, más alta va a ser mi pensión. Quien no ahorre, pues obviamente no generará una pensión suficiente. Y ahorita vamos a entrar al cálculo, a los aspectos más importantes del cálculo de una pensión conforme a la ley de 1973. Las pensiones en términos generales se pueden generar por 4 motivos. Por vejez, que es decir, cuando el asegurado ya haya cumplido 65 años, puede iniciar el proceso de su pensión. Si a los 65 años no se quiere retirar, no hay problema. Puede prolongar ese proceso, puede prolongar su cotización o su vida laboral
y hasta que él decida puede optar por hacer su proceso de jubilación o de retiro. Sin embargo, bueno, regularmente la mayoría de la gente o se quiere ir a los 65, inclusive ya muchos a los 60, ¿va? Ya queremos empezar nuestro trámite de pensión. Entonces, ese es el primer supuesto cuando llego a los 65, que es una pensión por vejez. La invalidez se da cuando el asegurado queda imposibilitado para procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al 50% de lo que ya él percibía habitualmente en el último año de trabajo. Y esta imposibilidad o esta invalidez o esta incapacidad no derive de un riesgo de trabajo. Luego tenemos el tema de la cesantía. La cesantía es cuando yo cuando yo quedo privado de trabajos remunerados después de los 60 años. Es decir, se le conoce como un retiro anticipado. Este concepto de la cesantía es cuando quede privado de trabajos remunerados. Anteriormente, cualquiera que llegaba a los 60 y que se quería pensionar podía iniciar su trámite de pensión. En algunas subdelegaciones ya están solicitándole al asegurado que compruebe que está privado de conseguir un trabajo después de los 60 años. Y bueno, la última parte es el tipo de pensión que se le conoce de pensión de vida, pero al final de cuentas es cuando fallece el asegurado y la pensión le corresponde a sus beneficiarios que tiene registrados. Las edades para pensionarse por cada una de estas pensiones es, en el caso de vejez, ya lo comentamos, son 65 años o se puede prolongar si así lo decide el asegurado. Cesantía es a partir de los 60 años, puede ser 60, 61, 62, 63, 64. Y la invalidez, que es cuando te quedes privado de una remuneración superior al 50% de lo que ya percibías. Y la última es cuando fallece el asegurado. Las semanas son 500 semanas las que se necesitan para poder acceder a la pensión por vejez y cesantía, y lo que es la invalidez y muerte con 150 semanas de cotización. En el tema de las pensiones conforme a la ley 97, recuerden que se hizo una reforma en donde teníamos un requisito de cumplir 1,250 semanas. Sin embargo, se hizo una reforma para que las personas con 750 semanas ya pudieran iniciar su proceso de pensión. Estas son las reglas generales de las pensiones conforme a la ley 73. El cálculo, básicamente, una pensión se compone de dos montos o de dos cálculos. Uno que es la cuantía básica y otro que son los incrementos anuales. La parte que nos da un mayor monto en la pensión es el tema de los incrementos anuales. Los incrementos anuales representan la cotización. Entre más cotización tenga, más va a ser el monto de mi pensión por incrementos anuales. Y ahorita lo vamos a ver en un caso, en un ejemplo. El cálculo de las pensiones se basa en una tabla en donde tengo primero que determinar mi salario promedio de las últimas 250 semanas. Y en base a ese salario promedio, tengo que ubicar ese salario en número de veces del salario mínimo general del Distrito Federal, en donde vemos que hasta un salario mínimo le corresponde una cuantía básica del 80% y en el caso de un incremento anual le toca 0.563% por cada incremento anual.
Esta es una tabla resumida porque es una tabla muy larga. Aquí puse nada más algunos rangos de todos los que existen. Y así podemos ver, por ejemplo, un salario base de cotización que represente de 4.76 salarios mínimos a 5, me va a tocar una cuantía del 16.40 y un incremento del 2.355%. Ahorita vamos a ver cómo es que se aplican estos porcentajes. El salario que voy a utilizar para determinar el número de veces que representa mi salario con respecto al salario mínimo va a ser el último, perdón, el salario diario, el salario base de cotización promedio que tenga en las últimas 250 semanas de cotización. El incremento, estos incrementos anuales se aplican por cada 52 semanas de cotización. Es decir, yo voy a tener derecho, si es que estoy, por ejemplo, en el primer rango de hasta un salario mínimo, voy a tener derecho a aplicar el 0.563% por cada 52 semanas de cotización. Y en ningún caso las pensiones se van a pagar cuando, en ningún caso las pensiones pueden ser menores a un salario mínimo del Distrito Federal, y en caso de que así lo sea, pues el gobierno le va a asegurar al pensionado este monto de un salario mínimo. La tabla, el cálculo es bien sencillo. Determino mi salario base de cotización promedio en las últimas 250 semanas, que en este caso fueron 829 pesos. Tengo que obtener mis semanas cotizadas, que en este caso son 1,586 semanas. Estas semanas se obtienen del reporte que el Seguro Social me da, que ustedes lo pueden obtener a través de la página del Seguro Social o bien a través de la plataforma del IMSS Digital, que ya la platicamos en otra sesión, en otro webinar. Ustedes pueden dar de alta en su celular la plataforma de IMSS Digital y a través de esta plataforma estar obteniendo su reporte de semanas cotizadas. En el cálculo, siempre en todo cálculo, el Seguro Social va a disminuir de sus semanas cotizadas 500 semanas. Esa es una constante en el cálculo. Y entonces, si yo tengo 1,586 semanas, en el cálculo me van a quitar 500 y lo que se va a utilizar para el cálculo de mi pensión van a ser 1,086 semanas. Y luego estas 1,086 semanas tengo que determinar cuántos incrementos anuales son. Por lo tanto, tengo que dividir los 1,086 entre 52, porque acuérdense que los incrementos anuales se determinan en función a cada 52 semanas. Y entonces divido los 1,086 entre 52 y me da 20 enteros, 20 punto y algo. Pero bueno, me voy a basar en los enteros, y los decimales voy a determinar cuántas semanas representan esos decimales. Si los decimales me representan de 13 a 26 semanas, entonces me voy a incrementar un número entero más. Si los decimales me dan si el incremento es de 3 a 26 semanas, entonces me voy a incrementar la mitad de un incremento anual, es decir, medio entero. Si las semanas adicionales van de más de 26 semanas, entonces me tengo que sumar un incremento anual adicional. En este cálculo me dieron 20 enteros y me dieron 46 semanas adicionales. Por lo tanto, me tengo que aumentar un incremento más y me da para el cálculo de pensión que tengo que considerar 21 incrementos anuales. Este es el primer paso para un cálculo de pensión.
voy al segundo paso en donde ya empiezo a aplicar los porcentajes. El salario base promedio de las últimas 250 semanas son 829 pesos. El salario mínimo del Distrito Federal son 172 pesos. El número de veces que representa mi salario base de cotización promedio con respecto al salario mínimo es de 4.79. Por lo tanto, voy y ubico en la tablita que vimos anteriormente los porcentajes que me corresponden, y en este caso de cuantía básica me toca un 16.41% y de incremento anual me toca un 2.35%. Estos porcentajes, ¿qué significa? Bueno, que voy a multiplicar el salario base, el salario promedio, los 829 pesos, por 365 por el porcentaje. En el caso de la cuantía básica me da 49,000 pesos. Los incrementos anuales es el salario promedio por los 365 por el porcentaje, por el número de incrementos anuales, que en este caso fueron 21. Y entonces me da un incremento anual de 149,000 pesos. Como pueden ver, el monto de la pensión correspondiente a los incrementos anuales es la parte más alta de una pensión. Es el monto más importante de una pensión. Y estas pensiones, de acuerdo a lo que se establece en un artículo transitorio, pues se tienen que actualizar con un 11% y es un porcentaje fijo, es una constante, por lo tanto todas las pensiones las vamos a actualizar con un 11%. Cuando, bueno, básicamente la actualización es, por ejemplo, los 49,683 por el 11% adicionado me da 55,000 pesos. Los 149,000 pesos por el 11% me da un total de 166,000 pesos. Esos dos conceptos son los que forman mi pensión. Los 55,000 más los 166,000 pesos. Tengo una pensión anual de 231,000 pesos. El Seguro Social no paga pensiones anuales, me paga pensiones mensuales. Por lo tanto, esos 231,000 pesos lo tengo que dividir entre 12 y me da un monto de 18,000 pesos. Ese es el monto de mi pensión. Ese es el monto que le corresponde al asegurado cuando entra en proceso de pensionarse. Hay algunas asignaciones familiares que se le pueden cubrir al asegurado, en donde, por ejemplo, si tiene esposa, se le va a pagar un 15% adicional a su pensión. Si tiene hijos menores de 15 años, hasta un 10% por cada hijo, siempre y cuando sea hijo del asegurado, es decir, esté reconocido. Y puede ser una edad mayor, y la edad no tiene límite cuando el hijo tenga alguna discapacidad permanente o hasta la fecha en que le dure la discapacidad al hijo menor, o puede ser también mayor a 15 años cuando el hijo esté estudiando en una institución autorizada por la Secretaría de Educación Pública. Si no tiene esposa y no tiene hijos, pero sí tiene a sus padres y dependen de él económicamente, entonces se le va a asignar un 10% por cada padre. En el caso de que tenga nada más uno de ellos, pues será nada más el porcentaje que le corresponda a uno. Si tengo los dos, me van a asignar un 20%. Si tengo nada más a uno de los dos, pues nada más será el 10%. Si no tiene esposa, si no tiene hijos y no tiene padres que dependan económicamente de él, entonces se le va a asignar un 15% de ayuda asistencial. Y esto básicamente es por la necesidad que pueda tener el pensionado de asistencia de alguna enfermera, etcétera, para realizar sus actividades. Y esas son las ayudas que se le van a sumar a la pensión, y entonces las pensiones pueden quedar de la siguiente manera. En el cálculo que nosotros vimos,
calculamos un monto de una pensión mensual de 18,000 pesos. Si tiene una esposa y 2 hijos, esa pensión puede aumentar hasta 24,000 pesos. Si no tiene esposa, pero tiene sus 2 padres, entonces esa pensión de 18,000 se puede ir hasta 22,000. Y si no tiene esposa, hijos o padres, entonces esa pensión de 18 se puede ir a 21,000 pesos. Estas son las asignaciones a familiares. El pensionado puede decidir que este monto se le pague junto con su pensión y él hacer la distribución que corresponda, ya sea a los padres o a la esposa o a los hijos. Ahora, esta es una pensión que yo determino cuando, o más bien que yo voy a recibir cuando cumplo los 65 años. Pero resulta que llegan los 60 años y pues yo ya me encuentro imposibilitado para encontrar un trabajo remunerado. Y entonces puedo retirarme, sí puedo retirarme, nada más que mi pensión no se me va a pagar al 100%. Si tengo 60 años, esos 18,000 nada más me van a dar el 75% de la pensión. Si tengo 60 años más 6 meses, que es igual a 61 años, me van a pagar 80% de la pensión. Si tengo 62 años, si tengo 61 años más 6 meses o 62 años, me van a pagar el 85% de la pensión. Si tengo 62 años más 6 meses o 63 años, me van a pagar el 90%. Y si tengo 63 años más 6 meses o 64 años, me van a pagar el 95% de mi pensión. Es decir, no me pagan el 100% de mi pensión cuando me voy por cesantía. Hay que recordar que en algunas subdelegaciones, en algunas delegaciones nos están pidiendo comprobar el que yo me quede imposibilitado para conseguir un trabajo remunerado. Ahora, una vez que yo ya estoy pensionado, se tiene la inquietud de que, oye, yo ya tengo mi pensión, ¿puedo trabajar? ¿Puedo seguir generando ingresos? Y bueno, sí lo contempla la ley del Seguro Social y nos dice, cuando es una pensión por invalidez, es decir, tienes estás imposibilitado de conseguirte un trabajo con una remuneración mayor al 50% y no es por riesgos de trabajo, puedes seguir trabajando siempre y cuando el puesto que trabajes y el salario que te paguen sea diferente a lo que tú ya venías haciendo. Y no te especifica que sea un patrón diferente. Es decir, puedes seguir trabajando con el mismo patrón, sí, nada más que tiene que ser un puesto y salario distinto. Inclusive, no dice que sea un salario menor, simplemente dice salario distinto, pero bueno, la lógica sería que sí tendría que ser un salario menor, aunque no lo establece la ley. En el caso de vejez, una pensión por vejez o cesantía, es decir, que cumplí los 65 años o bien a los 60, yo ya me vi imposibilitado de conseguir un trabajo, no va a haber una suspensión de la pensión si sigo trabajando, pero la regla es que sea con otro patrón y que me contrate después de 6 meses de haber obtenido la pensión. Entonces, esta es la regla para las pensiones por vejez y cesantía. En el caso de los extranjeros, la suspensión se va a dar cuando el pensionado traslade su domicilio al extranjero. Si el traslado es de manera permanente, lo que le va a decir el Seguro Social, ¿sabes qué? Si tú ya vas a tener tu residencia en el extranjero, te voy a dar
2 anualidades de tu pensión y con eso finiquita el Seguro Social el proceso de jubilación de no de un extranjero, de un asegurado que se va a vivir al extranjero. Si la persona no notifica su traslado al extranjero, pues evidentemente va a seguir recibiendo su pensión. Entonces, esas son las reglas para las suspensiones en el pago de las pensiones. Ahora, hay un tema de la conservación de derechos. La conservación de derechos no es más que cuando me dan de baja, cuando mi patrón me da de baja, ¿qué es lo que yo conservo en materia de derechos de seguro social? Y bueno, todos sabemos que en atención médica, cuando me dan de baja, pues yo conservo la atención médica por 8 semanas a partir de que surte efecto la baja. En materia de pensiones, yo conservo derechos, pero esos derechos, el tiempo, yo conservo los derechos por la 1/4 parte del tiempo que se hayan cubierto por cotizaciones semanales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 1000 semanas cotizadas, voy a conservar la 1/4 parte, que la 1/4 parte son 250 semanas. Ese lapso de 250 semanas significa, o más bien esa 1/4 parte o las 250 semanas, es el tiempo en el que yo conservo el derecho para tramitar una pensión, aun cuando no esté laborando o no haya tenido un patrón activo. Entonces, si yo tuve 1000 semanas cotizadas, conservo la 1/4 parte, que son 250 semanas. Las 250 semanas es el lapso donde puedo tramitar mi pensión. Cuando yo dejo de trabajar, cuando me dan de baja y me reincorporo al régimen obligatorio, cuando me incorporo a cotizar de nuevo, hay reglas que se tienen que seguir para recuperar lo que de alguna manera ya había cotizado. Por ejemplo, si la interrupción en la cotización no fue mayor a 3 años, en cuanto me den de alta se me va a reconocer todo lo cotizado, es decir, se activa todos mis derechos en materia de seguro social. Si la interrupción es de 3 a 6 años, entonces se me va a reconocer todo lo cotizado siempre y cuando tenga 26 semanas cotizando en el Seguro Social y esas 26 semanas obviamente tendrán que ser posteriores a la fecha de alta o a la fecha del reingreso. Si la interrupción es más de 6 años, entonces me van a reconocer todo lo cotizado cuando haya cotizado, valga la redundancia, 52 semanas posteriores al reingreso. Por eso es que muchas veces hemos escuchado, hemos visto que a los asegurados les recomiendan, oye, pues nada más cotiza 1 año y con eso se te activa todo. Efectivamente así es, pero es cuando la interrupción de la cotización es más de 6 años. Si la interrupción fue de 3 a 6 años, pues nada más necesitan cotizar 26 semanas. Y si la interrupción no fue mayor a 6 años, de manera automática se activa todo cuando te dan de alta. Ahora, las recomendaciones en materia de las pensiones con la ley 73 es que, ya lo comentábamos, como es un sistema bastante beneficioso, básicamente la recomendación es que tengan el mayor número de semanas cotizadas. La regla es básica, lo más que puedas cotizar para los de la ley 73 y tener un salario base de cotización alto
en las últimas 250 semanas para que tu promedio de salario sea alto. Entonces, yo ahorita, si no estoy todavía en los últimos 5 años, por lo que me tengo que preocupar es por cotizar con el salario que sea el salario mínimo, salario bajo, salario mediano, etcétera, como sea, pero lo que tengo que hacer es cotizar. Si yo ya estoy en los 55 años y estimo que me voy a ir por la cesantía, es decir, retirarme a los 60 y ya estoy en los 55, pues evidentemente tengo que ver el que esos últimos años los cotice con un salario alto para que mi pensión sea alta. O si ya estoy en los 60, entonces empezar a planear y ver cómo puedo incrementar ese salario para que mi promedio en las últimas 250 semanas sea alto. ¿Cómo puedo hacer o cuáles son los regímenes que me ayudan a incrementar la cotización o para incrementar ese salario de las últimas 250 semanas? Pues evidentemente lo que me ayuda primero de entrada es estar trabajando, es decir, estar en el régimen obligatorio en donde un patrón me tenga asegurado. Si yo ya no estoy trabajando, es decir, me dan de baja, el trabajador puede acceder a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es la famosa modalidad 40. La modalidad 40 es el recurso que yo tengo para seguir cotizando y en su caso planear los últimos 5 años de mi pensión. ¿Cuál es el requisito para poder incorporarme o para poder acceder a esta modalidad 40? Primero, tener 52 semanas inmediatas anteriores en el régimen obligatorio, es decir, tuve que haber cotizado 1 año con un patrón anteriormente. Esas 52 semanas en el régimen obligatorio pueden ser en los últimos 5 años. También la regla es que cuando yo me incorpore a la modalidad 40 voy a tener que pagar cuotas considerando el último salario base de cotización con el que estuve registrado en el régimen obligatorio. No puede ser más. Sí puede ser, perdón, no puede ser menos. Puede ser más, pero no puedo registrarme con un salario menor al último que coticé en el régimen obligatorio. Y las cuotas, pues las tengo que pagar por mensualidad adelantada. Esta modalidad 40, ustedes la pueden, ustedes se pueden registrar, ya sea en la subdelegación que les corresponda a su domicilio, o bien a través de la plataforma del Seguro Social, que es muy sencillo el registro a través de la plataforma del Seguro Social. Ustedes entran, buscan ahí buscan en internet registro en modalidad 40 y van a ingresar a una plataforma de trámites y lo único que les van a pedir es su CURP, su número de seguro social y un correo electrónico. Una vez que ustedes ingresen esos datos, el sistema va a validar si es que están en una relación laboral. Si están en una relación laboral, el mismo sistema les va a decir que no son aptos para el régimen para la continuación en el régimen obligatorio o la modalidad 40. Y si son candidatos, es decir, si efectivamente ahorita están desempleados y reúnen los requisitos de haber cotizado 52 semanas en los últimos 5 años, y entonces les va a permitir avanzar y ustedes van a poder elegir el salario con el que van a cotizar siempre y cuando sea mayor al último cotizado. Y una vez que ustedes, que el sistema les apruebe, les va a generar el primer pago de la modalidad 40.
A diferencia del trámite que se hace personalmente en la subdelegación, cuando ustedes van y lo hacen en la subdelegación, les dan los recibos por los próximos 12 meses. En el caso de que ustedes lo hagan en línea, cada mes se va a ir generando su recibo. Les va a generar el primer recibo, lo pagan, el sistema va a identificar cuando ya esté pagado y en los próximos 17 días del mes siguiente les va a generar su segundo recibo y así se van a ir generando mes con mes. La incorporación a esta modalidad en línea es muy sencilla. No hay documentos que digitalizar, no hay absolutamente nada que hacer más que generar cada mes, más o menos allá por los días 13 de cada mes, hay que bajar la línea de captura. La otra forma de que ustedes pueden ayudarse a cotizar es incorporándose voluntariamente al régimen obligatorio. La continuación voluntaria y la incorporación voluntaria son diferentes. La continuación voluntaria es cuando ustedes están en un régimen obligatorio, es decir, los tiene registrado un patrón y quieren continuar voluntariamente en ese régimen obligatorio. Este régimen obligatorio, esta continuación voluntaria fue diseñada o fue creada exclusivamente para que los trabajadores se ayudaran en el tema de sus pensiones. No tiene efectos o no les da derecho a atención médica porque únicamente se pagan los seguros de retiro y todo lo que tiene que ver con pensiones, gastos de pensionados y demás. No se pagan seguros de enfermedad y maternidad. Entonces, por lo tanto, no tienen derecho a la atención médica. Si ustedes se incorporan voluntariamente al régimen obligatorio, que no es la modalidad 40, es decir, que, y esta modalidad aplica para personas independientes, domésticos, burócratas, etcétera. Y bueno, ahí pueden cotizar con el salario que ustedes se asignen. Y esta incorporación voluntaria al régimen obligatorio se paga por cuotas, perdón, se paga por anualidades adelantadas. Regularmente lo que se utiliza es cuando tú ya te quedas desempleado o ya no estás en un régimen obligatorio, lo que se acostumbra es entrar a la modalidad 40, que es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El problema que tenemos con la continuación voluntaria en el régimen obligatorio es que el año pasado ya un diputado de Morena le echó el ojo y ya inclusive este diputado estaba abogando porque se eliminara la modalidad 40. Entonces hay que estar muy al pendiente. Hasta ahorita seguimos en lo mismo, que esta modalidad no sigue generando derechos de pensión, pero bueno, habrá que estar al pendiente con los legisladores si es que vuelven a sacar una propuesta de eliminar esta modalidad 40. Y luego entramos al sistema de pensiones de la ley 97 y únicamente no vamos a ver temas técnicos, nada más vamos a ver su cálculo para que vean la diferencia entre la ley del 73 contra la del 97. Este sistema de pensiones de la ley 97 me permite irme con una pensión, ya sea a través de retiros programados o rentas vitalicias. La forma de cálculo, básicamente, no vamos a entrar a ella, pero son las formas en que ustedes pueden pensionarse a través de las AFORES. El cálculo es bien sencillo. El cálculo se conforma más bien, lo que yo dispongo para determinar mi pensión tiene que ver con lo que yo haya ahorrado en las cuentas de retiro y cesantía y vejez. Entonces, vamos a usar el mismo salario que utilicé en el cálculo anterior para
para la ley 73, nada más para que vean más o menos cuál es la diferencia. Entonces tengo un salario de 829 pesos con 50 centavos. Las tasas que yo aporto a las cuentas de retiro y de cesantía es un 2% al retiro y 4.27 a cesantía, me dan un 6.275, que es la aportación que se hace a estas dos cuentas. El salario son 829 pesos. Si yo multiplico el 6.275 por los 829, me da que hago una aportación diaria de 52 pesos. Esos 52 pesos los multiplico por 365 y me da una aportación anual de 19,000 pesos o 18,999 pesos. Si yo cotizo con este salario de 829 pesos desde los 18 hasta los 65 años, es decir, más o menos una aportación de 47 años, entonces los 18,999 lo multiplico por esos 47 años de aportación y me da que yo ahorré 892,000 pesos con 937. 892,937 pesos. Esa es mi aportación a mis cuentas de retiro, sin considerar rendimientos ni comisiones. Estamos hablando de números, cálculos normales, sin rendimientos ni comisiones. Ese va a ser mi fondo de pensión o mi fondo en la cuenta de las Afores, en donde esos 892,000 pesos, cuando yo llegue a los 65 años, me va a decir la Afore, oye, pues sí, vamos a ver tu retiro, vamos a programar tu retiro. Ok, son 892,000 pesos, pero a los 65 años te queda una expectativa de vida de 20 años. Es decir, vas a sobrevivir 20 años a tu pensión. Ok, bueno, esos 892,000 pesos los vamos a dividir entre 20 años para determinar más o menos una pensión anual que me dan 44,000 pesos de pensiones anuales. Pero el Seguro Social no paga pensiones anuales, por lo tanto me voy a dividirlo entre 12 y me determina una pensión mensual de 3,720 pesos. Esta es el cálculo frío, el cálculo general, así insisto, sin rendimientos y sin comisiones, en donde podemos ver que conforme a la ley del 1973 puedo generar una pensión de hasta 18,000 pesos y con la ley 97 voy a generar una pensión de 3,720 pesos. ¿Esta pensión es superior a un salario mínimo? No, por lo tanto, el Estado me va a garantizar una pensión equivalente a un salario mínimo. Oye, pero fíjate que hay formas de mejorar esta pensión conforme a la ley 73. Sí, perdón, conforme a la ley 97, sí. Y vamos a hacer un cálculo hipotético de un trabajador que tuvo un salario topado de 25 UMAS, en donde el salario topado pues son 2,405, sigo el mismo procedimiento, él tiene una aportación de 151 pesos diarios, anuales son 55,000 pesos, por 47 años de cotización me dan 2,5 millones. Estos 2,5 millones se generan considerando que ese trabajador aportó a sus cuentas de retiro y cesantía tomando como base un salario topado de 25 UMAS durante toda su vida laboral, lo cual es un caso hipotético, es decir, no vamos a tener ningún trabajador que haya aportado con salarios topados desde los 18 años hasta los 65. Pero bueno, este caso hipotético genera un ahorro de 2,5 millones entre 20 años, que es su esperanza de vida, me da una pensión anual de 129,000 pesos. Lo divido entre 12, me da una pensión de 10,000 pesos. Es decir, este caso hipotético ni siquiera le llega a una pensión
calculada con un salario de 829 pesos y con un procedimiento de la ley 73. Y entonces vemos cómo es que las pensiones conforme a la ley 97 sí están en desventaja con respecto a las pensiones del 1973. Oye, ¿yo puedo generar un ahorro? Sí, puedes hacer aportaciones voluntarias a tu Afore, y en este mismo caso hipotético donde el trabajador tiene un salario base de cotización equivalente a 25 UMAS durante toda su vida laboral, pero hizo un ahorro de 1 millón de pesos, su pensión únicamente sube 4,000 pesos, es decir, se va a llevar una pensión de 14,000 pesos cuando en la ley del 73 este trabajador de 829 pesos generó una pensión de 18,000 pesos. Ahora, si yo planeo mi pensión, es decir, si tengo muchas semanas cotizadas, no dejo de cotizar, ya sea a través de un patrón, ya sea a través de la modalidad 40 o a través de lo que es la incorporación voluntaria al régimen de seguridad social, puedo generar una pensión de hasta 88,000 pesos, cosa que no vamos a ver en las pensiones con la ley 97. Entonces, los que estamos en la ley 73, los que nos vamos a pensionar conforme a la ley 73, sí podemos planear la pensión, sí podemos hacer algo con respecto a mejorar esa pensión. Entonces, yo los invito a que los que estamos en la ley 73, revisen sus cotizaciones, revisen sus, tanto en semanas cotizadas como en salario. Y también bien importante, los retiros que se hagan por desempleo nos disminuyen las semanas cotizadas. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hagan retiros por desempleo porque básicamente van a ver afectadas sus semanas de cotización. Oye, esas semanas que me descontaron por un retiro de desempleo, ¿las puedo recuperar? Sí las pueden recuperar, nada más hay un procedimiento que hay que revisar con la Afore para que se les puedan reponer esas semanas. Entonces, básicamente estos son los cálculos generales de la pensión conforme a la ley 73 y el comparativo con la ley 97. Ahora, ¿qué pasa con Infonavit cuando yo me retiro? Bueno, en el caso de Infonavit, si yo entro en un proceso de pensión, ya me autorizó el Seguro Social la pensión, ya puedo ir al Infonavit a reclamar los fondos. Cuando voy al Infonavit, pues todo lo que es de 92 hasta antes de 92, no hay problema, se retira en una sola exhibición. De 92 a 97 también se retira todo lo que se tenga en la cuenta individual. Ahora, en el caso del 97 a la fecha, tampoco hay inconveniente, pero en el caso de cesantía en edad avanzada y vejez, ese monto no se retira, ese se queda para financiar su pensión. En algunos casos es necesario interponer algún medio de defensa para recuperar la cuenta o el saldo que se tenga en la cuenta de Infonavit, ¿no? Y bueno, no sé si estamos en tiempo, ¿sí? Nada más. Esto es, en términos generales, los puntos importantes en el tema de la pensión. Y ahorita vamos a reflexionar en algunos puntos que debemos tomar en cuenta para que hagamos, algunos puntos que hay que tomar en cuenta y que tenemos que estar conscientes que los vamos a vivir cuando estemos en ese proceso, cuando estemos ya en la tercera edad, y que nos tienen que motivar para hacer algo con respecto a nuestra pensión. Cuando estamos en una cuando estamos ya próximos a la vejez, pues primero tenemos que pensar cuál va a ser mi situación económica. De acuerdo a los estudios y demás, cuando entras de un
periodo activo a uno pasivo, o que ya es el tema de estar pensionado, el ingreso se disminuye se disminuye en un 40%. Entonces, si de entrada sé que mi ingreso se va a disminuir, pues tengo que contemplar esa parte para todos los gastos que se me vienen en este periodo. También tengo que contemplar cómo va a ser mi estado de salud, porque bueno, está más que comprobado que los problemas de salud más fuertes nos aquejan cuando estamos ya en una tercera edad. Y luego también si mi ingreso sé que se va a disminuir en un 40%, pues también esa disminución, ¿cómo lo va a percibir mi pareja? Porque como luego dice el dicho, ¿verdad? Cuando, ¿cómo dice? Cuando algo de que sale por la ventana, cuando el amor sale por la ventana, cuando, bueno, ahorita me acuerdo del dicho, pero las necesidades económicas generan problemas en la pareja. Y entonces, nosotros como asegurados, como la pareja tiene que estar consciente que de entrada el ingreso se va a disminuir cuando esté en un periodo pasivo. Y entonces nos vamos a olvidar un poco o van a ser un poco menos frecuentes que las vacaciones, que el carro, que las distracciones, los gastos de entretenimiento y demás. También, pues es obvio que estando en un periodo pasivo necesitamos tener actividades para poder, pues para distraernos, etcétera. Y entonces esas actividades, pues cuestan. Y entonces tenemos que ver, oye, ¿qué voy a hacer en ese periodo pasivo? ¿Mi pensión va a ser suficiente para poderle también hacerle frente a estos gastos? Pues bueno. También, pues, ¿dónde voy a vivir? Si voy a vivir en un departamento, en una casa, con los hijos, etcétera, que también, pues, es un tema importante que se tiene que pensar, reflexionar, y todos estos puntos se tienen que reflexionar y pensar, porque finalmente todos estos puntos tienen que ser o nos tienen que alcanzar con la pensión que voy a percibir. A mayor pensión, pues evidentemente mi etapa de la jubilación, mi etapa de la tercera edad será un poco más holgada. A menos pensión, pues definitivamente no tendremos forma de hacerle frente a estos gastos. Y por eso es que vemos desafortunadamente a muchos de nuestros, a mucha gente de la tercera edad, pues los vemos en los mercados, los vemos acomodando el mandado, los vemos prestando servicios de limpieza y demás, que no está de más decirlo que dentro de los países de la OCDE, México es el que tiene la población de la tercera edad con mayor índices de pobreza. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de planear esta pensión conforme a la ley 73, una posibilidad que no la van a tener los que les siguen, los que nos siguen, los que siguen en esta generación, que son los de la ley 97, nosotros sí podemos planear. Entonces vayamos haciendo algo con el tema de nuestra pensión. También en el tema de las pensiones conforme a la ley 97, pues está más que, hay estadísticas en donde, en donde ya está contemplado que los milenios, que son los que básicamente traen ese tema de la ley 97, el 60% de los milenios va a depender económicamente de la familia y en algunos casos de las amistades. Entonces, resulta que yo como ley 73 planeé mi pensión y demás, pero voy a tener dentro de mis responsabilidades la obligación de hacerle frente a los gastos también
de una persona, ya sea mi hijo, etcétera, lo que sea, de la ley 97, porque su situación o porque su pensión, pues finalmente no fue suficiente. Y también algo bien importante, ya como reflexión final, hagamos algo los que podamos, y yo insisto mucho en los de la ley 73, porque son los que podemos planear una pensión. La reflexión final es el envejecer es lo más inesperado que le sucede al hombre. Cuando menos pensamos, ya estamos en la edad próxima de pensionarnos. Y me ha tocado ver, porque nosotros hacemos análisis de pensiones, estudios y demás, que nos llega nos llegan las personas y nos dicen, oye, pues fíjate que ya tengo 64 años, el año próximo me quiero pensionar, necesito saber con cuánto me voy a ir de la pensión. Y bueno, pues entonces nos vemos que a los 64 años ya poco puedes planear. Inclusive hay gente que no tiene documentación, gente que no tiene sus documentos en regla, no tiene, pues no, inclusive hay gente que llegando a los 64 se da cuenta que no tiene derecho a su pensión. Por las semanas, por lo que ustedes quieran, porque ellos pensaron que estaban registrados en el Seguro Social y no lo están por X motivo, pero sí hay mucha gente que a los 64 se da cuenta que no tiene derecho a pensión o que su pensión es una pensión mínima garantizada. Y entonces yo insisto en la parte de que si tenemos posibilidades de planear nuestra pensión, lo hagamos. No lleguemos a los 64 porque ya muy poco se podrá hacer. Y pues básicamente este es el tema que quería platicar o que estaba programado para el día de hoy. Hay un espacio de preguntas y respuestas de 15 minutos. Veo que hay algunas en el chat. No sé si anda por ahí Diana o ahorita me veo cada una de sus preguntas. Buenas tardes, María Luisa Quevedo. Buenas tardes. No me quedó claro cómo se definen las semanas adicionales. No sé a qué te refieres con semanas adicionales. Si me lo puedes especificar, por favor. ¿El 15% es igual para el esposo? Sí, es igual. La asignación del 15% para la esposa sale de los 231,353 anuales de cada trabajador. En este caso, los 231,353. A ver, déjame regreso. El 15% adicional de la esposa sale de los 18,000 pesos del caso que nosotros vimos. Es decir, la pensión ya que se determine para el trabajador, a ese monto de la pensión mensual se le tendrá que incrementar el 15%. ¿Sí? Hola, Norma, una pregunta. ¿Qué está pidiendo el IMSS para comprobar que estoy imposibilitado? Híjole, ese es un tema en donde sí están solicitando algunas delegaciones, sí están solicitando comprobar que estoy imposibilitado para poderme incorporar a la edad de los 60 años. En algunos casos me tocó una persona no de aquí, creo que era de Ciudad Juárez, que lo que le llegó fue los anuncios del periódico que decían, creo que decía los anuncios, no mayor a 35 años, no mayor a 40, no mayor a esto. Entonces, eso es lo que más puedes llevar. La realidad es de que el Seguro Social, la cesantía, el concepto de la cesantía es eso, cuando tú te quedes imposibilitado, es decir, que no puedas conseguirte un trabajo. ¿Cómo lo puedo demostrar? Está bien complicado, no hay una regla, no hay un criterio por parte del Seguro Social. Por eso es que
anteriormente, tú llegabas a los 60 y de manera automática te podías pensionar sin mayor problema. Algunas delegaciones lo están haciendo todavía, pero algunas otras sí te piden comprobar que estás imposibilitado. Y bueno, en este caso, que es el caso que yo conozco, lo que él llevó al Seguro Social fueron los anuncios de solicitudes en donde decían, ¿sabes qué? No mayor de 35 años. Si el cálculo de semanas de conservación de derechos da 450 semanas, significa que tiene 8 o 6 años. Bueno, si tienes 450 semanas cotizadas, no tienes derecho a pensión conforme a la ley 73, porque las semanas mínimas que necesitas son 500 semanas. ¿Cuál es el tope para el cálculo de... ¿cuál es el tope para el cálculo? ¿Salario mínimo? 25 o UDIs. Bueno, las UDIs ya no se usan en materia de seguro social, es UMA o salario mínimo. El tope, hay dos temas en el cálculo de las pensiones, en donde el primer tema lo tenemos en el salario mínimo que voy a utilizar para determinar el número de salarios mínimos que representa mi salario base de cotización. Acuérdense que es dividir mi salario base de cotización entre el salario mínimo del Distrito Federal. Ok, ese salario del Distrito Federal estaba entre la duda de que, oye, pues sí, yo no soy del salario, yo no tengo un salario mínimo del Distrito Federal porque yo estoy en Baja California. Y bueno, ya se concluyó que es el salario mínimo del Distrito Federal. El tope básicamente lo tenemos para el salario base de cotización, es decir, no más de 25 UMAS. Y bueno, ese tope será conforme el periodo que yo esté pagando mis cuotas. Con pensión de la ley 73 se entrega la subcuenta de Infonavit y la cuenta de cesantía y vejez no financiada pensión también se entrega en una sola emisión. Ok. El trámite para hacer la pensión es, primero tengo que iniciar el trámite de pensión en el Seguro Social, ya sea 73 o 97. Inicio el trámite de pensión. Y una vez que se me autorice el trámite de pensión en Seguro Social, con ese dictamen de pensión ya voy al Infonavit y retiro lo que es Infonavit. ¿Sí? Entonces, no puedo ir y decir al Seguro Social, oye, calcúlame la pensión, dame mi pensión y al día siguiente ir al Infonavit. No. Primero me tienen que autorizar en Seguro Social y ya una vez autorizado puedo ir al Infonavit a solicitar el retiro de mis fondos. Cuando se acaba el dinero, el amor, ándale, ese es Helen, sí, cierto, Helen. Cuando se acaba el dinero, el amor sale por la ventana. Entonces, imagínense a los 65 años en donde mi ingreso se reduce, en donde los gastos para atender a mi pareja ya no son los mismos, pues se acaba el dinero y pues el amor sale por la ventana, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Si dejé de trabajar en febrero pasado, ¿me puedo esperar 6 meses más para iniciar con el proceso de pensión ante el IMSS? Sí. Buenas tardes. ¿Sabrá si las empresas manejan algún esquema donde pueda seguir laborando sin estar dado de alta? Es decir, ya cuento con 56. Conservarme, sí. Y quiero iniciar mi modalidad 40 sin dejar de laborar donde estoy. No. Bueno, yo la verdad, no logro entender cuál es el motivo de dejar de cotizar, porque al final de cuentas a ti te conviene seguir cotizando. No hay, bueno, el esquema que se
se utilizaba antes es el famoso asimilado a salarios. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con estos asimilados a salarios porque no en todos los casos aplica el poder a continuar laborando con esta modalidad. Mara Luisa Quevedo, son 1,800 semanas en total, divididos entre 4. Ok, efectivamente así es, María Luisa. Rosa Emilia Torres, para acreditar la cesantía ante el IMSS es igualmente aceptable llevar una copia del finiquito por renuncia voluntaria. Ese tema de la renuncia voluntaria es bien importante, o tendrá que ser una copia por indemnización, perdón, o tendrá que ser una copia de una indemnización por separación del trabajo por parte del patrón. Esa parte es bien importante porque no es lo mismo una renuncia que un despido. El Seguro Social, cuando yo le llevo una renuncia, me dice, no, pues no te quedaste imposibilitado porque tú renunciaste. No es lo mismo a que te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, Seguro Social, es que me despidieron, por lo tanto me quedé imposibilitado. Ok, entonces pasa. Sí, ese tema es bien importante. Y sí, también tuvimos un caso en donde el Seguro Social le dijo, no, ¿sabes qué? Tú renunciaste, por lo tanto no te quedaste imposibilitado. Diferente fuera a que tuvieras un finiquito, no un finiquito, más bien un despido injustificado por parte del patrón. Ahí sí, sabes que te corrieron, te quedaste imposibilitado de seguir trabajando. Sí, esa es una muy buena observación. Para iniciar el proceso de pensión, ¿debo renunciar a mi trabajo actual? Sí. Si ya estás en los 65 años y quieres iniciar tu proceso, si no van a iniciarte ningún proceso si no estás dada de baja. Y a los 65 años sí, ya procede una baja, ya procede una renuncia voluntaria o ya lo que en su caso acuerdes con el patrón. Si te vas a ir por la cesantía, insisto en la parte de que el Seguro Social dice, oye, esa es renuncia voluntaria, pues no te quedas imposibilitado, tú solito te diste de baja básicamente, ¿no? ¿Se puede agendar una consulta para ver? Sí, claro que sí, los que tengan alguna duda o quieran ver algún tema en particular, les dejo mi celular 664-204-9727. Claudia Meléndez, ¿puedo ingresar a la modalidad 40 con 56, 58 años si cumplo con la conservación de derechos y el número de semanas cotizadas y llegar a pensionarme a los 60 años? Sí puedes. La modalidad 40 no hay límite o no hay requisitos de edad. El único requisito es que hubieras cotizado 52 semanas en los últimos 5 años. Entonces, si tienes ese requisito, sí puedes entrar a la modalidad 40. La cesantía no se demuestra con la baja del patrón. No. La baja, como lo comenté, si es por despido, te puede ayudar. Si es por renuncia voluntaria, no. Y no quiere decir que en todas las delegaciones, habrá que ver en cada delegación. El antecedente yo lo tengo de otras delegaciones, habrá que ver en Tijuana el criterio que están utilizando. Luis Álvarez, si se está en la modalidad 40 y se suspende por algunos meses, ¿se puede reintegrar posteriormente a la modalidad 40? Sí, nada más que hay algunas limitantes en donde no los tengo ahorita en mente, pero sí hay limitantes. Puedes ingresar a la página del Seguro Social y busca ahí la modalidad 40 o la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, porque sí hay reglas en dado caso que suspendas. No es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas, que hayas ingresado a la modalidad 40, estés pagando tus mensualidades, puedes pasarte el pago de 1, de 2, de 3,
y los puedes pagar fuera de tiempo, pero ya el tercero, entiendo que el Seguro Social te saca de la modalidad 40 y sí hay reglas para poderte reingresar. Habrá que revisarlas, no las tengo en mente ahorita. El IMSS solo te pide tu baja operada para tramitar tu cesantía o jubilación. Ahí se da cuenta si fue renuncia o no. Sí. Bueno, anteriormente cuando eran los avisos en papel, pues sí, ahí decía renuncia voluntaria o finiquito. Pero el tema de hacer la observación, de cuidar mucho las bajas en el caso de que quieran retirarse por cesantía, es porque la regla dice que tú puedes acceder a esta modalidad de pensión, que es por cesantía, cuando te quedes imposibilitado. Entonces habrá que demostrar que estás imposibilitado para conseguirte un trabajo. Y creo que son todas las preguntas. Creo que por acá hay otra. No, creo que ya no hay preguntas. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si ande por ahí Diana. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Y yo quedo aquí al pendiente para algún otro tema, y cualquier duda que necesiten, pues yo les voy a poner aquí mis datos en el chat. Con todo gusto los puedo ayudar. Hola, hola. Muchas gracias por la participación de todos los asistentes. Gracias también a nuestra experta, la contadora Norma Robles Ulloa. Y vamos a dar continuidad. Quisiéramos invitarlos. El día de mañana vamos a tener un súper webinar. Se llama Ruta de Implementación para la Norma 035. El experto pues es nada menos que el coordinador de capacitación, el licenciado Horus Frías. Esperamos que se puedan registrar. Si aún no lo hacen, todavía están a tiempo de registrarse para que puedan estar recibiendo su enlace. Y también tenemos una encuesta que nos gustaría que la pudieran estar contestando. Esta encuesta es una encuesta de satisfacción acerca de este webinar. La van a encontrar en la página de Aritac y es la siguiente. Y también queremos agradecerle, entregándole a la contadora Norma Eugenia Robles Ulloa un reconocimiento. Muchas gracias, contadora, por su participación en el webinar. Estás preparado para tu retiro en modalidad online con una duración de 1.5 horas. El día de hoy de Tijuana, Baja California, 30 de marzo del 2022, firma por nuestra presidenta, la maestra Mayra Amezquita. Entonces, pues agradecerle el tiempo que nos dedicó, las preguntas, todo muy claro. Espero que haya sido muy provechoso. Y como les comentaba, el tema de la encuesta de satisfacción, ahí para que nos ayuden a comentar si hay algún tema que quisieran ustedes posteriormente que se implementara. Y de nuevo agradecerles su participación a todos y también recordarles que si tuvieron algún tema que quieren volver a ver, va a estar la grabación de este webinar en la página de Aritac, ahí la van a poder encontrar. Los vamos a estar subiendo y eso sería todo por Aritac. Muchísimas gracias, contadora. Sí, de nada. Hasta luego. Un gusto saludarlos de nuevo.